Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el lugar y la hora donde tú te encuentres, aquí, como siempre, le saluda su guía y compañero de viaje de este sendero holístico de alquimia. Su amiga Arce, la maga blanca para ustedes. Hoy vamos a empezar nuevamente una segunda temporada. Estuve ausente porque seguí preparándome. Si quise seguir estudiando, he estado preparándome más para mandarles a ustedes, todos los que gusten escuchar esta fase en nuestra vida que necesitamos a veces, que nos llegue esa diamante de sabiduría que estamos buscando, porque no nos sentimos plenos con nosotros mismos. Y aquí podemos enviarle un poco de luz a muchas personas, y a lo mejor toco y llego en el momento que cada una o alguna de ustedes lo pueda necesitar. Entonces, este es el fin, de que todas las personas que quieran, les guste, estén de buscadores, quieran su crecimiento, podemos ayudarlos y apoyarlos. Y una forma primaria de es darle información. Esta información que cuando nosotros no tenemos el conocimiento, somos presas de la manipulación. Cuando nosotros empezamos a tener conocimiento, entonces empezamos a tener poder. Y poder para poder actuar. Y esto nos lo da el conocimiento. A veces nosotros creemos que lo que me está pasando, lo que yo estoy pensando, es lo único y ya no hay solución. Y eso no es real. Hay una frase que dice, fíjate bien, el mapa no es el territorio, pero tampoco es el planeta. El mapa solo es el mapa. ¿Qué quiero decirte con eso? Que el mundo en lo que tú vives solo es tu mundo. Y es una parte del mundo. Y a veces creemos, aseguramos que lo que me está pasando, lo que me dice el mundo de afuera, la televisión, los medios, los amigos, es lo real. Pero no es lo real. Es lo que cada quien piensa en su propio mundo. Y a veces es tan grande esa creencia que llega a ser lo que se llama conciencia mórfica. Y se hace como una verdad absoluta. ¿Con qué quiero llegar? ¿Qué quiero hacerte sentir? Que eso solamente es una verdad a medias. Y que tú tienes la oportunidad de la situación en la que tú te encuentres, de salud, de amor, de dinero, de lo que sea, de vicios inclusive, y quieres salir de ello, el conocimiento será la primera semilla para que te vayas transformando. Y después de eso, quieres seguir creciendo, sabes que hay lugares para que te puedan ayudar. Y Villa Holística se hace presente ante ti para llevarte esta información y también para que, si tú gustas, nos puedas visitar. Eso es tu elección. Tienes el derecho de elegir. El día de hoy vamos a platicar de un tema que realmente se me hace muy interesante y que pueden darle luz a muchas cosas. Ese tema es lo último en estas décadas que estamos viviendo, y ese tema es el estrés. Hemos escuchado mucho
hablar del estrés. Y cuando a veces nos sentimos un poco mal, solo decimos, estoy muy estresado. Pero en verdad, ¿sabemos lo que es estrés? ¿En verdad sabemos por qué tenemos ese estrés? ¿En verdad sabemos las consecuencias de ese estrés? Pues a veces no. La verdad es que a veces ni siquiera lo sabemos. Pero sí sabemos que cuando estoy muy tensa, cuando me siento determinada y que las cosas no me están saliendo bien, digo, es que ando muy estresada. Y efectivamente, ¿qué es el estrés? Sin llegar a tanto tecnicismo, podemos decir que el estrés es una respuesta que te da el cuerpo utilizando un mecanismo de defensa ante un agente estresor o un suceso estresor. Ese suceso, ese evento puede ser cualquiera en el trabajo, en la escuela, en tu casa, en cualquier lado podemos tener situaciones estresantes. A veces de mucho impacto, como puede ser una pérdida, como puede ser un rompimiento de pareja, que ya son cosas que dejan más secuela. Pero si ven, pues estamos rodeados de tensiones. Y sin tener el conocimiento y no saber qué hacer, a muchas personas pues empiezan a sentir muy mal. Otros recurren a situaciones no muy adecuadas, a la fiesta, se evaden, a los vinos, a muchas cosas de ese tipo, a veces al exceso de trabajo, a muchas cosas. Entonces aquí vamos a ver por qué se produce el estrés. ¿Qué es lo que realmente está produciendo esto? ¿Por qué hay esa reacción del cuerpo? ¿Por qué reacciona así? Y la respuesta es por lo siguiente. Fíjate bien, si te lo pudiera decir en unas palabras sencillas, yo te diría, mira, el estrés es un exceso de tensión. Y tú puedes imaginar que si tienes una botella, esas de plástico así, güey, y tú la aprietas tantito, pues vas a ver cómo se deforma, ¿sí? Pero si la sueltas, se va a volver a acomodar, no pasa nada. Y ya puedes ponerle líquido o hacer lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa si tú la cochinas bien más? Se deforma más, pero se queda ahí. Y tú puedes poner el líquido y ahí deformadita le vas a poner lo que puedas ponerle. Pero ¿qué tal si esa tensión sigue y se aprieta más y más y más? Va a llegar en que esa botella se va a poner totalmente deforme y aunque lo sueltes, ya se quedó así. ¿Qué quiere decir? Que llegó al límite de resistencia del material de esa botella. ¿Y qué sucede? Lo tiras a la basura y ya no te sirve para nada. Bueno, eso mismo, en pocas palabras, es lo que nos pasa a nosotros cuando nuestro mecanismo de defensa quiere ayudarnos, porque cree que esa es la respuesta. Entonces, si hablamos de que es un exceso de tensión o la respuesta que da mi mecanismo de defensa, vamos a ver ¿y de qué se está defendiendo? ¿Y por qué se está defendiendo? ¿Ok? Y eso sí, ustedes recordarán que en la primera temporada hablemos mucho sobre la parte mental. Recordarán que hablamos sobre que la mente consciente e inconsciente. Hablamos sobre mucho que tu destino lo haces tú, lo hago yo, y que está en el 95% de mi mente, pero en el inconsciente, ¿sí? Si no lo recuerdan o muchos no lo saben, pueden recurrir al primero, segundo y los capítulos que están en la primera temporada. En esta segunda temporada vamos a abocarnos un poquito más a la parte más física del ser humano. Y eso es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, en base a eso, recordamos que nosotros tenemos grabaciones. Recordarán que
Yo les dije que en la iglesia eso le llaman el diablo, aquella vocecita que te dice que no lo hagas, que solo te llega como un impulso y que muchos le llaman el ego. Recordarán que aquí yo le puse personaje. Bueno, esa grabación, ese chip que tenemos, esa creencia que tenemos, es la que va a mover mi sentir. Y ese sentir es lo que yo ante una situación agresora voy a sentir y yo voy a reaccionar. Es posible que una misma palabra o una misma acción o un mismo evento a la persona de aquí no le afecte tanto como a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa persona no tiene la misma concepción, no nació en el mismo ambiente, no nació de la misma persona. Y entonces es obvio que su aprendizaje, el inicial, no es igual que el mío. Esa es la diferencia en que sí, aunque somos uno, porque somos energía, porque somos persona, pero esa es la diferencia que nos hace a cada persona. No es lo mismo que tú que me estás escuchando, cómo te sientes y cómo piensas, a una personita que está en la inconsciencia y se dedica a matar. No es lo mismo, aunque seamos creados de la misma materia, aunque orgánicamente somos igual, energéticamente también, pero en nuestras enseñanzas, en nuestro inconsciente, en nuestra verdad, no somos iguales. ¿Se entiende? Esto no es una discriminación, es lo real. Por eso, donde está mi vibración es con el tipo de gente con la que yo me voy a rodear. Entonces, en base a estas creencias, es lo que va a mover a mí. Es un ejemplo muy sencillo. Si yo voy por la calle y pasa un señor o joven o lo que sea, y pues, porque sí, porque se le antojó, se me queda viendo. Y de pronto él me dice, Raveda. En otras palabras, sí, que ustedes saben a qué me refiero. Puede haber una reacción terrible en mí, una terrible de ofensa, de dolor, de enojo, de respuesta, sí. Y a lo mejor me lo voy encima o a lo mejor salgo corriendo y lloro. A ver, ¿qué reacción voy a tener? Pero es algo que va a estar taladrando mi cabeza, va a estar lastimándome. Y cada que lo recuerde, yo me voy a lastimar, me voy a sentir como en ese momento. Triste, lastimada, humillada, sí. Mas, sin embargo, pasa una persona, perdón, que se dedica, ese es el arte, y este le dice, eres una ramera, ya saben qué es. No pasa nada. Tal vez lo volteé y no pasa nada, nada, absolutamente nada. Dentro de ella. ¿Por qué? Porque ella ya tiene ese modelo en su propia mente y ya lo ha aceptado. Pero para nosotros nos han dicho que esa palabra significa situaciones de malas personas, de gente que anda con uno, que anda con otro, en fin. Como ya tenemos nosotros esa creencia en nuestra mente, vamos a reaccionar de esa manera, porque dices, yo no soy eso. Eso sería la primera respuesta. Pero si yo voy creciendo, si yo voy aceptando quién soy yo, si yo me reconozco y ese patrón mental y cosas que no son como reales, es posible que yo vaya superando esto y a lo mejor pasan los años, pasa el mismo señor y vuelve a decirme, Ramera, posiblemente me lo quede viendo y hasta me ría, y posiblemente vaya y le diga, ¿por qué me dices eso? Usted no me conoce. Pongo un límite, pero no pasa nada. Es como nosotros vamos evolucionando, pero como apenas andamos en ese camino, conociendo que somos, pues todavía vamos para allá. Eso solamente fue un ejemplo ficticio, pero real de lo que sucede en nosotros. Entonces, a eso, ese estímulo vas a estar.
Pongamos un ejemplo más fuerte. Resulta que tuviste una pérdida de una casa que pues desafortunadamente te costó trabajo terminar los pagos, en fin, la embargan y se la llevan. Entonces, ese momento, ese evento, para ti va a ser una situación estresante. Van a haber muchísimas emociones en ti. ¿Y qué va a suceder? Que a lo mejor solucionas esa situación. ¿Cómo? Pues aceptas, no puedes hacer nada, te cambias de casa. A lo mejor si la solucionas, buscas, paras eso, pagas y te quedas con ella. Pero yo de lo que estoy hablando es del motivo, del estrés que vas a tener en ese momento. ¿Sí? Y entonces, ese estrés, si permanece en un tiempo, ¿qué va a pasar? Como en la botella, hija, que se va a adaptar. Y ese es el proceso que le llaman el síndrome de adaptación. Y entonces, aparentemente no pasa nada. Pero acuérdate que la botella, aunque le ponga el líquido, de todas maneras, ya se deforma. No se siente mucha consecuencia, poquita, porque ya no es la misma cantidad de agua que le cabe a una botella a una que está así. Pero seguimos en la vida. Pero ¿qué va a pasar si eso no lo puedes resolver? No lo puedes aceptar que pasó. Ya tuviste la pérdida, pero en ti sigues pensando en esa pérdida. Sigues añorando, sigues culpándote o culpando gente o diciendo, buscando quién tuvo la culpa. Es decir, aunque ya estás en otro lado, estás en el pasado. Aunque ya estás en otro lado, ahora tienes un estrés. El motivo ya es mental. Y ese que ya es mental, tu cerebro, tu mente, no sabe que es ficticio. Para él está pasando lo mismo. ¿Y que va a seguir reaccionando? Va a entrar lo que entra, porque así estamos diseñados. Cuando nosotros tenemos una situación estresante, si es de huida, es de correr. Y entonces, ¿qué se acciona ahí? El sistema nervioso. ¿Qué se acciona más? ¿Qué interviene allí? El hipotálamo, la glándula pineal, la glándula pectoral, el nervio vago, las adrenales, sí, ahí actúa. ¿Por qué? Porque te van a proporcionar la elevación de azúcar, la presión arterial alta, porque lo necesitas en ese instante para correr y salir del problema. Pero si eso continúa en tu cabeza, eso, glándulas, todo eso sigue trabajando, creyendo que estás en peligro. ¿Y qué pasa con eso? Va a pasar la etapa de la resistencia, de la adaptación. Y eso lo llevaste, ya pasó hace 10 años y lo sigues sintiendo y sigues añorando y sigues enojada o sigues enojada. Pues, ¿qué puede pasar? Que todos esos órganos trabajen de más y empiezan ahora sí a llegar a tu cuerpo físico. Y ahora sí, ¿qué es lo primero, amores? Se llama inflamación. Y estás en un estrés crónico. Entonces primero empieza que a cada rato tienes la gastritis, que ya te dio la colitis, que te inflamaste de acá, que te inflamaste de allá, y así. Y si continúas sin hacer nada, poniéndole parchecitos, me tomo el omeprazol o X, o resolviendo, ya me peleé con mi esposo o con mi novio, pero al rato me contento, o voy a hacerlo de esta manera, y no se ha resuelto ese dolor, va a continuar en un estrés crónico.
hasta que ahora sí tienen totalmente desgastados tu mecanismo de defensa. Sistema inmunológico va a bajar, tus enfermedades a todo lo que da. Y si continuamos con eso mismo, entonces si ya vienen las enfermedades, la raíz de la diabetes, del cáncer, del lupus, de la misma gastritis, del mismo colon irritable, de todo ese tipo de enfermedades que ya difícilmente, dice la ciencia, se puede quitar, que hay que controlarlas nada más. Claro que no, pero así dice la ciencia y así está. Eso se llama la etapa del estrés crónico. Si a ustedes les ha gustado, sigan pendiente del aviso o en la página, porque seguiremos platicando acerca de este tema. Y tal vez nos llevemos varias pláticas, pero van a encontrar la solución a muchísimas cosas y muchas cosas en las que están pasando. Porque no solo hablaremos de la enfermedad física, sino del dolor del alma. Me voy a despedir con esto. El cuerpo duele cuando la boca ha callado, cuando el alma está llorando. Y mi cuerpo lo va a expresar con dolor físico, hasta llegar a sentir aquello que le llamamos fibromialgia, reuma, artritis. Amigas, se despide el día de hoy, como siempre, con mucho amor. Su amiga y compañera de viaje, Arce, te voy a hablar.